En México hay excelentes oportunidades para los trabajadores altamente calificados. Desafortunadamente no estamos capacitando a nuestros jóvenes oportunamente. Las empresas buscan mexicanos con mayores habilidades de liderazgo. Ese es un gran diferenciador y una gran ventaja en nuestro mercado laboral. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. ¿Cuál es la actitud del mexicano ante el trabajo? Claro. Y si eso también sientes que ha evolucionado, y bien dices, hay muchos Méxicos, o claro, somos muchos tipos de mexicanos, pero en general, ¿cuál es la actitud del mexicano ante el trabajo? Mira, y es lo que te explicaba, ¿no? Yo creo que en esos Méxicos puedes encontrar diferentes actitudes. Primero, digamos, el obrero, digamos, la clase social más, o el tipo de trabajo más operativo, puede ser, la verdad es que normalmente somos muy reconocidos, y por eso tantas inversiones aquí en México, porque somos muy reconocidos por alto trabajo, o sea, hay mucho volumen en temas de horas de trabajo, mucho enfoque, mucha calidad, pero también hay mucho desprendimiento. Entonces, en realidad no se tratan de casar con una compañía por años en específico, en realidad a veces son proyectos a los que van, o a veces es hasta que me canso, o si me cae bien el jefe o no me cae bien el jefe, y tiro la toalla y voy a buscar otro trabajo. O sea que muy enfocados durante un tiempo. Durante un tiempo. Muy enfocados y yo también recuerdo hace muchos años cuando estuve yo en el Banco Nacional de Comercio Exterior, muy buena calidad de gente, muy innovadores, muy creativos. Claro. Pero lo que tú dices a veces de repente, ya, hasta aquí y me voy, o tengo un problema familiar y me voy, y entonces hay otras cosas mucho más importantes y tratan de tomar ciertas decisiones. Okay. Eso difiere mucho, digamos, del tema ejecutivo, ¿no? Ya cuando empiezas a entrar en temas de rangos, digamos, ejecutivos más altos. Y de más compromiso en una empresa, de más nivel. Hay mucho más compromiso. Y la verdad es que ahí tenemos talento muy bueno en México. El problema ahí a veces es el volumen del talento que tenemos. Entonces, por eso a veces se encarece mucho y ahí es difícil de encontrar. Y a veces lo vemos, ¿no? En México tenemos mucha gente de fuera trabajando acá, pero también perdemos mucha gente acá que se va a otros lados. A ver, hace muchos años mi argumento era de por qué los salarios en México eran tan bajos. Claro. Al margen de, me parece, a mi juicio, a veces un exceso de algunas empresas o de la visión del empresariado de que a mi juicio pudo haber sido más generoso y no lo fue. Claro. Pero la otra también era el crecimiento de la población. Yo decía, si tienes 9 personas detrás de ti queriendo tu chamba y están dispuestos a recibir menos, claro, pues hay una presión salarial a la baja. Claro. En los últimos años, pues México ya no crece demográficamente tanto. Sí. Por lo que tampoco ya no hay tantas personas detrás de ti queriendo tu chamba. Y la otra, creo que lo que tú me estás diciendo es, y lamentablemente no son tantos los capacitados. Entonces, el mercado laboral en México de gente con ciertas habilidades, la oferta ya no es tan grande. Totalmente, y principalmente a niveles ejecutivos. La oferta se va haciendo cada vez más, es como una pirámide, se va haciendo mucho menos volumen, y termina siendo muy difícil encontrando a las buenas personas para una compañía. Okay. Entonces, tienes muy buenos ejemplos de compañías que desarrollan muy bien a su talento, porque también hay que ser sinceros. Primero, las universidades lo que hacen es generan cierta cantidad de gente capacitada. El mercado los toma, pero en el mercado hay diferentes compañías. Hay compañías que le invierten mucho al desarrollo de talento, hay compañías que le invierten muy poco al desarrollo de talento y que tienen una cultura mucho más jerárquica. Por ejemplo, las compañías familiares son mucho más así. Y entonces en las compañías familiares muchas veces cuando necesitan un buen talento tienen que ir afuera del mercado. Porque nunca lo desarrollaron. Porque nunca lo desarrollaron. Y entonces necesitan ir a las compañías que sí desarrollaron ese talento. Okay. Y entonces esas compañías pues
son bastante buenos, pero la verdad es que tampoco son la mayoría. Okay. Entonces empezamos, y tú lo ves, a un nivel, cuando tú sales de la universidad, México no es el mejor país donde paga muy bien. De hecho el primer salario, de la salida de las universidades en México a mí me parece terrible. Es muy bajo. Es más, casi es comparable a alguien que no tiene educación al principio. Pero eso va cambiando muchísimo con los años. Muy rápido. Muy rápido. De hecho, te podría decir que los salarios ejecutivos en México, en muchas industrias, son comparables e inclusive se pagan mejor que en Europa, por ejemplo. Tal vez no llegamos a Estados Unidos. Sí, Europa también he ido aprendiendo. El salario, el pago del salario en Europa es mucho más bajo que Estados Unidos, ¿no? Mucho más bajo que Estados Unidos. Ganar en Europa ganas menos que en Estados Unidos. Exactamente. ¿Y por qué? Porque hay muchísima competencia en Europa. Entonces, tú casi voltees en cada una de las industrias que puedas y vas a encontrar una fila de candidatos que quieren esa oportunidad. Okay. Y en México, el problema es que volteas y la fila hay 2 o 3 personas. Okay. A ese nivel. A ese nivel. Porque es difícil que lleguen a un cierto nivel y tiene que ver mucho con las habilidades que necesitas. Creo que en México lo que necesitamos es que los estudiantes desde la universidad a veces empiecen a trabajar y empiecen a foguearse con el mercado para que el día que salgan tengan un trabajo asegurado y no solamente eso. Fíjate que nosotros en la compañía lo que vemos es que las personas que empiezan a trabajar desde muy jóvenes, desde la universidad o posiblemente desde antes, son los que tienen un futuro mucho más, ¿cómo decirlo?, vertical y de crecimiento en sus carreras profesionales. O sea que tú sí, yo pensaría diferente, pero tú lo ves en el mercado. Claro. ¿Tú crees que aquellos estudiantes que desde muy jóvenes empiezan a trabajar acaban siendo, la evidencia es que acaban siendo mejores empleados? Totalmente. Trabajadores? O sea, ahí sí, tú lo puedes ver clarísimo cómo se desarrollan profesionalmente, maduran mucho más, que al final del día... Maduran antes. Sí. Y en México... Hay un tema donde muchas de las oportunidades que hay, a veces hay un tema, como decíamos, de competencias, pero también de madurez, que muchas veces, y más las nuevas generaciones, no están dispuestas a pagar el precio para seguir creciendo en las organizaciones. Y eso termina siendo un costo tanto para las organizaciones como para las personas que quieren tener un futuro mucho más prometedor, ganando más, creciendo en las mismas compañías, pero no necesariamente está acompañado con el tiempo que le dedicas, con el estudio que tienes, con el aprender de la práctica, porque mucho en México, al final del día, no dejamos de ser un país donde el principal, digamos, economía tiene que ver con la parte industrial. Sí. Entonces, es mucho ir a la práctica, mucho el hacer. Y eso es lo que necesitamos en una economía como la de... Bueno, tiene razón, depende de las carreras. A mí claro. Yo creo que a veces el argumento que yo a veces uso en algunos casos es que si te puedes dar el lujo, porque no claro. debe ser un lujo, si tienes la manera de no tener que trabajar para pagar tus estudios, pues estudia. Sí. Porque finalmente pues tienes esos 4 años de estudio, el resto de tu vida va a ser trabajo. Sí, pero fíjate que ahí yo la acompañaría con haz otras cosas que tengan que ver y que van a ser súper divertidas también, pero que van a desarrollar ciertas habilidades en ti. Okay. Como por ejemplo gobiernos estudiantiles, ¿no? Todo el tema de asociaciones. Eso ayuda a que la gente se vuelva mucho más comprometida desde el inicio y aparte desarrollas algo que es fundamental, el liderazgo. Okay. Entonces eso, las compañías el día de hoy, ¿qué buscan? ¿No? Crecer, obviamente ser rentables, siempre productividad y crecimiento. ¿Y el crecimiento cómo lo obtienes? Con liderazgo. ¿Y la productividad cómo lo obtienes? Con liderazgo. Entonces, es una de las habilidades que hoy importan más en el país y que hay que desarrollar. Estamos en una economía muy industrializada, donde la jerarquía todavía es muy importante, normalmente. Hay pocas personas que tienen la capacidad de verlo, que tal vez cómo podemos, o pocos líderes, digamos, que apuestan en ir en un sentido diferente. ¿Qué es ir en un sentido diferente? Es apostar en el desarrollo de las personas. Es más, me voy a regresar a algo mucho más básico, que es el tema de recursos humanos. Desde mi perspectiva, el área de recursos humanos debería de ser el brazo derecho siempre del director general. ¿Por qué? Porque el problema más importante de las compañías es el talento. Claro. Es la gente y cómo la desarrollas. En México, te diría que eso pasa en menos del 10% de las compañías. Okay. Y eso evita que desarrollemos a las personas y entonces desarrollemos líderes y entonces esas personas puedan tomar decisiones. Y se vuelven estructuras muy jerárquicas que funcionan porque tenemos una mano de obra muy calificada, de mucha calidad y que estamos dispuestos
en trabajar más. Veía también hace muy poco que por mucho somos el país donde más horas hombres le dedicamos al tema. Y es por eso, porque tenemos que suplir muchas de las otras herramientas que deberíamos de tener de liderazgo ahí. ¿Y cuál es el tipo de liderazgo que hoy se está premiando en la economía? Fíjate que el líder, desde mi perspectiva, tiene que inspirar a otras personas y tiene que inspirar a nuevos líderes. La principal, te diría que responsabilidad de un líder es crear nuevos líderes. Y eso, para crear nuevos líderes, obviamente, tiene que haber, pues, acompañamiento, es una de las cosas que tiene que haber educación, pero tiene que haber empoderamiento, mucho hacia las compañías. Y creo que en algunas compañías, principalmente en las industriales, a veces el empoderamiento, digamos que se ve relevado por tenemos que sacar la producción mañana. Y eso hace que el problema más urgente, lo inmediato, digamos, quita a lo más importante de la planeación. Entonces, ¿qué mensaje le puedes decir a los jóvenes con respecto al mercado laboral que están enfrentando y cómo le pudieran sacar más provecho pues, en su beneficio, que les vaya bien a ellos? Yo creo que el mejor consejo que yo les podría dar, y que lo veo en todas las entrevistas que vamos haciendo en el día a día, y tenemos ejemplos de gente muy profesional y muy buena, es pensar a largo plazo. Creo que es importante y es difícil porque cuando eres joven quieres probar un poco de todo, ¿no? Pero los jóvenes necesitan empezar a pensar a largo plazo. ¿Qué quiero lograr en los siguientes 5, 10, 15 años? ¿Y cuál va a ser el camino que voy a tomar? Y que no confíen en los shortcuts. Creo que los atajos normalmente no te van a llevar a un buen lugar. Entonces, es mucho más seguro, pero también va a depender mucho de lo que quieras hacer. Pero si tú te enfocas en tratar de llegar a tu meta y la tienes muy establecida, va a ser muy seguro que vas a llegar. Pero si no tienes hacia dónde ir y simplemente estás viviendo, digamos, en el corto plazo, al día, y solamente... Lo que pareció mejor ahorita, donde me pagaron un poco más ahorita. Va a ser muy difícil tu desarrollo. Y va a ser muy difícil también que las empresas te tomen en serio el día de mañana. Algo importantísimo en la vida es tener un buen trabajo. Y en un trabajo uno tiene que tener, por un lado, una realización personal, un sentido de satisfacción, de logro, de aportación, pero la parte económica también es fundamental y por eso hay que estar preparado con las habilidades necesarias. Incluso hoy nos platica Javier los temas de liderazgo, que son los que más están premiando las empresas y premiando de manera económica. Y la otra es, pensemos a largo plazo, no hay atajos. Pensemos qué es lo que más nos conviene para tener eso, una vida profesional que te dé satisfacción y también te dé un nivel económico como el que deseas y te mereces. Javier, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.